Han pasado 3 años desde aquella noche. Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo. Sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Así que pasaríamos toda la noche jugando. Ellos lo sabían. Yo no debí de haber estado ahí esa noche con mi amigo. Debió de estar solo, con ellos. Ellos lo habían observado por días como lo hacen siempre. Y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad, aún no estoy seguro. Sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche, pero te lo contaré para que tengas cuidado con ellos. Se encuentran en todas partes. En ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona. No sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen, no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia. Y esperan la noche en que su víctima esté sola. Sí, en ese momento es cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 a su casa. Sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no había clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen tiempo jugando. El tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era casi la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos muy extraños. Provenían de afuera de la habitación, y al principio pensábamos que no era nada importante. Bueno, hasta hicimos algunos chistes sobre eso. Deben de ser los zombies, le dije con una risa un tanto nerviosa. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se escuchaba más claro. Eran pisadas. Se escuchaban pisadas por todo el pasillo. ¿Crees que tus padres hayan regresado?, le pregunté. A lo que él respondió que sus padres regresarían el día siguiente por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Quién está ahí?, comenzamos a preguntar nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien ahí afuera, pero ¿quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo encendió desde que comenzamos a jugar. Era una costumbre dejarla prendida. Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero por el miedo que teníamos, en ese momento nos hizo asustarnos aún más. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de calma. Hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección y quien lo enviaba era irreconocible. Eran combinaciones de números y letras. Dudamos en abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi cuerpo. Realmente sentía pánico, pero el mensaje decía aún más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas. Tienen muchos métodos para fingir ser alguien que conoces. Un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches, esta noche no abras. Trata de ignorarlos. Trata de dormir. Mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente
No lo permitas, por favor. Créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer eso, yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien. Tal vez incluso era mi amigo que me estaba jugando una broma. Pero él tenía esa expresión. Estaba tan asustado como yo lo estoy ahora. Sabíamos que había alguien allá afuera tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar en ese instante. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me dejó totalmente paralizado. Una voz se escuchó. Provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro, y yo lo pude corroborar. Era la voz de su padre. Hijo, por favor, ábreme. Tu madre y yo tuvimos un accidente en el auto. Estamos muy lastimados, por favor, abre. Ayúdanos. Al escuchar esto, mi amigo solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro. Estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos, ni sabíamos qué hacer. Dijo, abre. ¿Qué esperas? Necesitamos tu ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos. Después él se volteó lentamente y me dijo, esos realmente son mis padres. Necesitan ayuda. Abriré la puerta. Caminó hacia la puerta, pero lo detuve. Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría. ¿No se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad? ¿Qué tal si ellos no son tus padres? Él, lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, me dijo. Tú los escuchaste. Esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo. Pudo ser el miedo que me invadía, pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue en correr. Me encerré en el armario donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y me escondí ahí. No sabía qué pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta y después solo pude escuchar los gritos. Eran los gritos desgarrantes, llenos de dolor, terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me platicara que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres, les conté lo que sucedió, llamaron a la policía. Lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto, creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importó que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche, y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía de haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. No sé por qué lo hacen. Creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico, alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta, se irán. Y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia. Debe ser de parte de su macabro juego. No debí de estar ahí ese día, y no debería de saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta.